Bueno, en este video vamos a continuar con un resultado que se deriva de forma inmediata del teorema de Bolzano, por eso es un corolario, que dice que si tenemos una función continua en un intervalo donde f no tiene ningún cero en ese intervalo, entonces la función va a ser toda positiva en el intervalo o toda negativa en el intervalo. Bueno, veamos un poco por qué esto es cierto. Supongamos que tenemos una función continua en un intervalo. Supongamos que es AB el intervalo. Y supongamos que hay un valor donde es positiva, ¿sí? Y un valor donde es negativa, ¿sí? O sea que no se mantiene toda positiva o toda negativa. Bueno, entonces por el teorema de Bolzano que vimos en el video anterior, sabemos que va a cortar al eje, ¿sí? Porque sería continua en este intervalo cerrado y tendría distintos signos. Entonces cortaría acá, tendría un cero en este intervalo. Bueno, y eso no puede ser, contradice la hipótesis, dice que la función no se anula en el intervalo, que no tiene ceros. Por lo tanto, entonces, tiene que ser toda positiva o toda negativa. Este resultado nos sirve para hallar conjuntos de positividad y negatividad de una función. Por ejemplo, supongamos que queremos buscar los conjuntos de positividad y negatividad de esta función. Bueno, vamos a empezar por buscar los ceros en principio. Entonces, igualamos a 0. Podemos sacar factor común 2 por x. Nos queda 2x cubo dividido 2x, x cuadrado. 4x cuadrado dividido 2x, 2x, y menos 6x dividido 2x, menos 3. Tenemos un producto igual a 0, entonces o 2x es 0 o x cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Bueno, de acá nos sale entonces, si 2 por x es 0, la única posibilidad es que x sea 0. Bueno, y acá pueden hacer ustedes la cuenta o usar la calculadora. Un valor sería 1, ¿sí? 1 al cuadrado más 2 por 1, 3, menos 3, 0. O menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 6, 3, menos 3, 0. Bueno, así que tenemos que el conjunto de ceros de esta función está formado por los números menos 3, 0 y 1. Bueno, ahora vamos a ubicar en la recta a los ceros de la función, menos 3, 0 y 1. Bueno, y vamos a aplicar el corolario. Vamos a considerar los intervalos menos infinito menos 3, menos 3, 0, 0, 1 y 1 más infinito. La función, que acá la escribí de forma factorizada, es una función polinómica, es continua, así que en cada uno de esos intervalos es continua, no se anula, porque estos son todos los ceros, no tiene más, por lo tanto no va a cambiar el signo en cada uno de esos intervalos. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar algún valor, cualquiera puede ser, dentro de esos intervalos y ver qué signo tiene. Y entonces ya vamos a saber el signo de todo el intervalo. Por ejemplo, en el intervalo menos infinito menos 3 podemos tomar, por ejemplo, menos 4. Y calculamos entonces cuánto vale f de menos 4. Es 2 por menos 4 por menos 4 más 3 por menos 4 menos 1. Bueno, no hace falta hacer toda la cuenta. Podemos ver qué signo tiene y ya está, no es necesario saber el valor. Nos interesa solo si es positiva o negativa. Esto nos da negativo, esto nos da negativo y esto nos da negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Esto nos queda entonces menor que 0, ¿no?
Entonces, en el intervalo menos infinito menos 3 va a ser toda negativa. Entonces, f es menor que 0 en todo el intervalo. Menos infinito menos 3. ¿Sí? Entonces acá nos da negativa. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo en cada uno de los intervalos. Entre menos 3 y 0, por ejemplo, podemos tomar menos 1. F de menos 1. ¿No? Fíjense que se puede también trabajar con la expresión no factoriada, pero esta es como más cómoda para hacer las cuentas. 2 por menos 1, por menos 1 más 3, por menos 1 menos 1. Acá nos queda negativo, positivo, negativo. Nos quedaría entonces positiva. Entonces f es positiva en todo ese intervalo, que es el intervalo menos 3, 0. Bueno, ahora nos queda el intervalo 0, 1. Podemos tomar un medio, por ejemplo. F de un medio. Sería 2 por un medio por un medio más 3 por un medio menos 1. Acá es positivo, positivo, y acá negativo da negativa. Entonces f es negativa en todo ese intervalo, 0, 1. Acá nos dio positiva, que no lo anotamos, y acá nos da negativa. Bueno, y me falta el último, que sería el intervalo 1 más infinito. Podemos tomar, por ejemplo, el número 2, 3, 4, el que quieran. Bueno, por ejemplo, hago f de 2. Es 2 por 2 por 2 más 3 por 2 menos 1. Esto nos daría positivo. Por lo tanto, f es positiva en todo el intervalo. Bueno, así que nos quedó que el conjunto de positividad es el intervalo menos 3, 0, unión el intervalo 1 más infinito. Y el de negatividad, el intervalo menos infinito menos 3, unión el intervalo 0,